colecciona, es fanática, entonces me las regala. Hola. Y ella tiene así como vos decís, tiene como una estantería, un muralcito así, y lleno uno al ladito del otro. Sí. Yo hice una repisa así. Hola Marcos, te estábamos esperando sin vos no Tenía largás. problemas de internet, tuve que reiniciar. Yo hice como una repisa con varios estantes en hierro y la malla esa, la sinoidal esta que es, que es como una rejillita, así dice. Entonces están todas acomodaditas juntas. Pero las que tengo más grandes están en una reja, en una rejilla era una reja de casa antigua que está en la pared. Graciela, Pero te digo, eso no le pasa nada. Dime, primero buenas Marcos. tardes y segundo, hay dos compañeras que tienen problemas de conectividad, Carla y Verónica Quirós. No tienen problemas de internet, por eso no se conectaron. Ah, bueno. Rita Maidana. Ibero Quirós. Nosotros esperemos que lleguemos. Ah, ¿sabés qué no hice? Silenciar el... Ah, pero ya está, ya me conecté con ustedes, porque yo prendo el WhatsApp acá solo para mandar mensaje al grupo. Lo vamos a cerrar así no suena. Bueno, vamos a alargar, ¿les parece? La semana pasada estuvimos hablando, primero, perdón, el lunes tuve una complicación grave toda la semana pasada, pero es la vida de uno. Mi marido se infartó, así que anduve a los tumbos. Ya esta semana estamos organizados, ya tiene la alta y ahí entra Carlita. Y uno ahí se tranquiliza, ¿viste? Porque es una situación así como un poco rara. Así que estuve bastante irregular en mi vida. Por eso el lunes les dije que venía complicada. Sé que las cuestiones familiares no tienen por qué incidir, pero era una complicación grande. Un infarto no es broma, así que, pero bueno, gracias a Dios ya está todo en orden. Ahora sí, les cuento. Menos mal, Carlitas, que entraste. Buenas tardes. Yo les decía que la semana pasada estuvimos trabajando lo que era la historia de trabajamos la modernidad y la contemporaneidad y me quedé pensando en algo que no conversamos y a su vez cambié la temática de hoy, que iba a trabajar las características de la subjetividad contemporánea, para trabajar lo que son las problemáticas, lo que es el maltrato infantil. ¿Por qué quiero trabajar esto? Porque como están eligiendo temas, por ahí pueden decidirse por alguno de estos temas y necesitamos también tenerlos claros, ¿sí? Cosa que me parece que tenemos que charlarlo. Hablamos de todo lo que pasaba en la contemporaneidad, ¿cierto? Y hablamos de que si bien estaban los padres, los chicos estaban solos, había una orfandad en los niños porque le daban más importancia al celular, el seguimiento era más por el celular que presencial. Vimos que no tenían tanta conexión, vimos que había situaciones de infancia, de pautas de crianza que no se daban, como en la modernidad, y que hoy en la contemporaneidad, en algunas familias, se dan determinadas pautas y en otras se dan otras pautas. Un tema que no conversamos, por ejemplo, es tener en cuenta, es para que tengamos en cuenta, porque lo hemos hablado muchísimo, es qué pasa cuando a nosotros nos toca educar en contexto de vulnerabilidad social. Hablamos muchísimo de vulnerabilidad social. Sin embargo, no hablamos de qué cosas tenemos que tener en cuenta al momento de educar en espacios de vulnerabilidad social.
Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es la descripción del barrio. Es sumamente importante la descripción del barrio, ¿sí? Además de tener en cuenta la descripción del barrio, tenemos que contextualizar el grupo social de pertenencia y de referencia, tanto de los padres como de los niños. Entonces, cuando pensamos en contextualizar este grupo social, lo que tenemos que pensar es qué valores tienen, cuáles son las costumbres, qué proyectos tienen, cuál es el peso del trabajo de estos padres en la economía de la región. ¿Qué pasa si hay pérdida de trabajo en los padres, ¿no es cierto? Y ahí nos encontramos con algo que es clarísimo. Nosotros tenemos una sociedad que, si bien tiende a lo que es el feminismo, tiende a revalorizar el feminismo y demás, tiene todavía es una sociedad machista, ¿sí? Muchas cuestiones arraigadas. Y en este pensar arraigado, cuando el hombre es el que pierde el trabajo y es el sostén de hogar, en los contextos vulnerables socialmente, lo que sucede es que se da la depresión en estos papás. Puede haber alcoholismo en estos papás. También tengo que ver en este contexto de vulnerabilidad en los niños, en este contexto de vulnerabilidad tengo que ver cómo es la relación entre los vecinos, si hay ayuda entre los vecinos o hay individualismo. Y creo que en algún momento hemos hablado de estas cuestiones, porque hay familias que, por ejemplo, no dejan salir a los chicos a la calle para que no se junten con los vecinos. ¿Alguien quiere hablar? Que no dejan salir a la calle para que no se junten con los vecinos. Es decir, todos los temas de discriminación lo vemos primero en la familia, cuando le decimos no te juntes con el de enfrente porque es un chorro, los padres de eso no me gustan, a la casa de eso no vas, y crían a los hijos en un total individualismo, y cada vecino, en algunos casos, se ocupa nada más que de su casa, y no colabora con los demás vecinos. También tenemos que ver esto de cuántos chicos tenemos, y ustedes se van a encontrar no solo en niños en la primaria, en los últimos años de primaria, en la secundaria es algo que se da en varias escuelas, algunos niños que dejan de estudiar para aportar dinero en sus casas, ¿sí? ¿Qué pasa con estas familias que viven en contexto de vulnerabilidad social y sufren lo que es el abandono de la sociedad, obviamente? Y también nos vamos a encontrar en este análisis de contexto del grupo social al que pertenecen, vamos a encontrarnos con muchas madres que son sostén de hogares, ¿no? Entonces, estas cuestiones son cuestiones que tenemos que tener en claro, porque obviamente esta ruptura que se da va a traer todo, va a traer aparejado algunos efectos como la depresión, el aislamiento, esta sensación de resignación, ¿no? Me estoy acordando porque nosotros trabajamos vulnerabilidad social, cuando trabajamos exclusión, esperen que me acuerde la otra palabra, exclusión, educación, y me falta una, trabajamos tres conceptos juntos, pero por ahí no les dije estos puntos que hay que tener en cuenta cuando hablamos de vulnerabilidad, porque ahora vamos a entrar en lo que es el maltrato infantil y quiero que tengamos claro esto, ¿no? Lo que hay también es un quiebre en estas familias que viven en vulnerabilidad social, en estos contextos, hay un quiebre de lo que son las posibilidades creativas, ¿no? Y justo hoy hablaba con unas maestras en la escuela que se acercaron con unos papás que teníamos citados, ¿no? Hablábamos de esto de que los docentes, en estos casos de vulnerabilidad
socioeconómica, somos los que estamos en condiciones de mostrarles a los chicos que hay otras posibilidades, ¿no? Hoy no, ahí entra Rocío Cabaña, hoy nos conversábamos justo porque decíamos, ahí tengo docentes que le llevan las tareas a las casas y aún así no hacen las actividades y aún así no se preocupan, no vienen por si tienen alguna duda, no vienen a buscar los cuadernillos, no vienen para nada. Entonces, hablábamos hoy con las chicas de lo importante que es como docentes no bajar los brazos ante estas situaciones que por ahí nos desbordan, porque en realidad es el docente en estos chicos los que les muestra que hay otra cosa, ¿no? El referente que tenga diferente, en este caso son los docentes. Y me acordaba de los videos y les comentaba los videos que habíamos visto sobre pobreza, ¿se acuerdan? De la chica que hablaba desde su condición, la que era profesora de ciencias políticas, que si no lo hubiesen ayudado a salir, que ella vivía en la villa, ¿se acuerdan? En uno de los foros les puse 2 videitos de ella. Yo no. Y justo yo les comentaba. No los recuerdo yo, perdón. Bueno, después fíjate, porque yo lo que les decía era esta cuestión de que no tenemos que jamás juzgar a un alumno ni a un padre, y esto grábenselo para la vida, a nadie tenemos que juzgar desde nuestra cultura, porque nosotros tenemos que tener en cuenta que todos tenemos culturas diferentes, ¿sí? Todos tenemos formaciones, contextos diferentes, es decir, que la cultura, yo no puedo juzgar a un padre de acuerdo a lo que yo haría en determinada situación, ni juzgar a un alumno de acuerdo a lo que yo haría. Es como cuando les decía, no juzguemos la historia desde este momento, ¿no? No juzguemos la edad antigua desde este momento. Para ese momento esas situaciones eran reales. Y en estas situaciones de vulnerabilidad nos pasan exactamente esas cuestiones, ¿no? Que tenemos que tener en cuenta y analizar muy bien el contexto. Por eso me parecía que tenía que volver sobre el contexto para poder ubicarnos. A mí, hoy yo les decía a ustedes que me gustaría trabajar lo que son lo que es el maltrato infantil y los tipos de maltrato infantil, por si ustedes quieren en algunas de las problemáticas tomar alguno de estos maltratos. Se llama maltrato infantil porque es desde el momento que están en la panza, gestándose hasta los 18 años, ¿sí? Hasta los menores de 18 años. Es decir, que ustedes, por más que trabajen con adolescentes, cuando hablemos de maltrato, ¿sí?, infantil, van a estar ustedes hablando de esto, de sus alumnos encuadrados en esta categoría. Y este encuadrarse en lo infantil es porque es por ley, ¿sí? Así, por el momento, por más que estoy buscando un lápiz, por eso me ven revolver acá. Por más que ustedes vieron que hubo cambios en los permisos para votar y demás, aún las leyes que hablan de familia, seguimos tomando el maltrato infantil como los abusos y la desatención de las que son objetos los menores, ¿sí?, de 18 años. Eso es importante que tengamos en cuenta. Y también que incluye todo tipo de maltrato, lo físico y lo psicológico, ¿sí? El abuso sexual, vamos a hablar, a eso se llama maltrato infantil. Son los abusos y la desatención de lo que son objetos los menores de 18 años. Y les decía, incluye todo tipo de maltrato físico o psicológico.
También incluye el abuso sexual, la desatención, la negligencia, la explotación comercial o de otro tipo que puedan causar a un menor de 18, a un niño, daños de salud y en el desarrollo o en la dignidad del niño, o pueden poner en peligro su supervivencia, ¿sí? Y eso es en un contexto en donde hay una relación de responsabilidad, que puede ser de confianza o de poder. Por eso vamos a hablar de los padres o tutores, porque a veces los niños no están a cargo de los padres y están a cargo de tutores. E igualmente se sufre les causan maltrato infantil, ¿sí? Hay 15 tipos de maltrato infantil para que tengamos en cuenta. El primero de los que les voy a hablar, me paran cuando necesiten, el primero que les voy a hablar es el maltrato físico. Y hoy nos estamos encontrando, hoy estamos en la no presencialidad, pero nos estamos encontrando con estos maltratos en las instituciones escolares. Y si las vemos, tenemos la suerte de verlas, no suerte porque sea algo lindo, sino porque a veces pasan desapercibidos y hay niños que no nos damos cuenta que están sufriendo maltrato infantil y nos enteramos un montón de años después. Y la verdad que uno siente, y lo digo por experiencia, siente una tristeza terrible no haberse dado cuenta a tiempo. Uno de los tipos de maltrato infantil que nosotros tenemos es el maltrato físico. Ese obviamente es el más visible, ¿sí? Más visible en tanto no esté encubierto. Y ahora les cuento un caso que nos pasó en secundaria el año pasado. ¿Qué es el maltrato físico? Es una acción no accidental, o sea, no es por accidente, es pensada, de algún adulto que provoca en un niño un daño físico, o una enfermedad, o que lo coloca en grave riesgo de padecerlo, ¿sí? Como consecuencia de alguna negligencia. Y ustedes se van a encontrar con indicios claros, se van a encontrar con golpes, por eso les digo que es el visible, Graciela, ¿no? Con golpes. ¿existe un protocolo en el ámbito institucional, ¿no? para reconocer y actuar en consecuencia? Sí, ahora lo vamos a trabajar. Hay un decreto, que el decreto te presenta cuál es el protocolo, pero habla de violencia familiar, ¿sí? Porque lo toma como violencia familiar al maltrato infantil, ¿se entiende? Sí. Y hay un protocolo que se llama protocolo, es para violencia familiar y violencia de género. Se procede de la misma manera, de manera parecida en ambas. Este decreto toma lo que es, toma 4 tipos de violencia, te plantea cuáles son las leyes, tiene un montón de hojas para leer que es muy interesante porque tiene un encuadre, el decreto tiene un encuadre muy bueno teórico. Ahora yo después se los voy a pasar y vamos a hablar de cómo se obra en esas cuestiones. Pero primero vamos a ver los tipos, lo más rápido que podemos para después ver cómo actuamos en las instituciones, ¿sí? Pero sí, Marcos, existe eso. Les decía que es lo visible. Voy a ver golpes, voy a ver moretones, voy a ver fracturas, voy a ver quemaduras, voy a ver heridas, voy a ver cortes, voy a ver, no las voy a ver, pero sí los médicos lo van a constatar, lesiones internas, por ejemplo, ¿no? Y acá yo me quedo pensando, yo les decía que a veces los chicos se encubren. El año pasado tuvimos una nena en secundaria, en 3er año, se la sacamos a la familia. Ella, por muerte de los papás, vivía con unos tíos y la sacamos y la devolvimos con los hermanos mayores porque la golpearon o sea, sufría maltrato físico
y también violencia psicológica, ¿no es cierto? Maltrato psicológico, terrible. Pero lo más grave era, bueno, fue en tiempo de calor, nos llamó la atención que estaba con jogging, y cuando le pidieron que se mueva de banco, se quejó al levantarse. Entonces la llamaron y ahí con un caño la habían golpeado, por eso estaba ella de jogging. Tenía brazos, cuerpo, todo golpeado, terrible. Eh, Les decía que a veces esto es visible y a veces no es visible. Muchas veces cuando es visible, los chicos nos van a mentir, nos van a decir que se golpearon. La verdad, hoy en día son muy pocos los que mienten. Antes te mentían más, te ocultaban por miedo. Hoy cuando les pasa, lo cuentan. Entonces, esto nos da la posibilidad de obrar en consecuencia, gracias a Dios. Porque si no, y decime. Porque aparte también cuando hay, digamos, ambiente de violencia hay mucho trabajo psicológico y llegan a normalizar todas estas actitudes. O sea, Vos decís normalizar y es naturalizar. Sí. Es naturalizar, claro, Sí. O sea, los chicos lo toman como que, no sé, como que en realidad, no, o sea, no son, obviamente no se dan cuenta de que son víctimas de violencia. Por eso también pasa de que los chicos... Por eso te decía que es muy parecido el protocolo de violencia de género al de violencia familiar. Porque piensan que tuvieron la culpa, exacto, Vicky. Piensan que tuvieron la culpa de lo que se está pasando. Claro. ¿Cuántas mujeres, hablando de violencia de género, piensan, no, lo que pasa es que él vino cansado, yo no tendría que haberle dicho eso, la culpa la tengo yo de que él me haya golpeado, ¿no? Claro. Lo viven como culpa de ellos, ¿no? Y en realidad el niño criado en estas situaciones naturaliza también esto, ¿no? Y a su vez ustedes piensen que el tema de violencia, lo que sucede en muchos casos, hay muchos papás que piensan que con la violencia lo que hacemos es disciplinar. Exacto, es un círculo vicioso, Vicky. El tema es, creen que con la violencia se disciplina. Por ejemplo, yo hace unos cuantos años tuve una nena que, según el papá, le había robado 100 pesos. Les estoy hablando hace un montón de años, ¿no? Ahora no sé ya cuántos años, unos 6 años. Y no, ¿quién se dio cuenta? No nos habíamos dado cuenta que esa nena había sufrido violencia familiar. La profesora de educación física se dio cuenta porque ante un ejercicio la nena no veía que no utilizaba la mano, que siempre la tenía tapada. El padre, por robar la plata, le quemó la mano en la cocina. Entonces, la piel, como no se la curaron, o sea, le curaron así nomás, fue grande la quemadura, la manito le quedó retraída. Y era un papá que yo ya había tenido lo había recibido en la escuela con, ¿cómo se llama cuando hacen servicio a la comunidad? Que les dan la libertad, pero tienen que hacer, bueno, tiene un nombre jurídicamente y ahora no me sale. Una probation. Ahí está, una probation, no me salía el nombre jurídico. Y tenía que hacer, y lo tuve yo trabajando en la escuela. Y bueno, les juro que fue terrible, pero bueno, la nena nos decía la verdad y los padres nos mentían. Los padres nos decían que la nena y a la madre la reté re feo, ¿sabes? Porque le digo, vos no podés permitir que pase eso y encima encubrir a tu marido. Así que bueno, tuvimos una serie de cuestiones, la nena después fue operada, el padre se comprometió y le hicieron las operaciones que necesitaba, pero realmente fue una situación muy fea. Y después también tenía otro papá que gracias a Dios, yo digo por los hijos, ¿no? Qué feo lo que estoy diciendo, no es académico, pero digo, se murió. Al alumno nuestro en tercer grado le había quemado con el cigarrillo todas las yemitas de los dedos, también, porque mi chiquitito había robado, según él. Entonces, lo que los papás no entienden es que
cuando hay robo en los niños o en los adolescentes, bueno, los adolescentes podemos decir a veces que tiene que ver con las adicciones, pero generalmente uno no empieza a robar de adolescente, salvo que esté con adicciones. Las cuestiones de hurto empiezan desde más chicos. Y eso hay una situación que tiene que ver con lo parental. Y hay que tratarlo psicológicamente. No es que la persona sea mala. Hay algo psicológico, hay una problemática psicológica que tiene que ver con los roles paternos que uno los tiene que trabajar. Donde corresponde, no castigar al niño porque robó, sino controlarlo más, pero tiene que hacer un tratamiento adecuado. Entonces, ahí nos complicamos un poco. Bueno, el maltrato físico creo que es clarísimo. Después tenemos lo que es el abandono físico. Una cosa es maltrato y otra cosa es el abandono físico. El abandono físico también es visible, chicos, porque son las situaciones en las que vemos que las necesidades físicas básicas del menor no son atendidas adecuadamente por ningún adulto que convive con él. Y esas necesidades físicas básicas van a ser la alimentación, y ahí vamos a hablar de nutrición. La higiene, cuando los vemos todos sucios, roñosos, abandonados. La parte de seguridad, la atención médica, que es importantísimo. Hay chicos que no lo llevan a control jamás y los vemos enfermos y demás. La vestimenta, la educación y la vigilancia. Eso es, el abandono, o sea, eso es el abandono físico. No atender a esas necesidades del menor. Después tenemos otra que es muy grosa y es el abuso sexual infantil, que ustedes han trabajado, supongo yo, en qué pueden haberlo trabajado. En taller de género pueden haberlo trabajado, que es así se llama, abuso sexual infantil. Y antes se pensaba que el abuso sexual infantil era solamente la violación. Y eso era lo que se pensaba antes, ¿sí? Que era solo la violación. Y al pensar que era la violación, el chico, cuando se denunciaba el abuso sexual, pasaba. Primero se lo contaba a la policía, después lo contaba en un juzgado. Antes del juzgado lo revisaban los médicos, después lo contaba en un juzgado. Es decir, cada vez que para resolver el tema reeditaba, se revictimizaba, es decir, revivía la situación. Hace unos años, allá por el 2010, se creó, y ahora les voy a hablar lo que es el abuso sexual infantil, se crea un protocolo, por decreto, por el 2405 del 2010, aparece el protocolo para denunciar los casos de abuso sexual infantil. Y ahora les voy a contar el protocolo, pero antes del protocolo les cuento qué es el abuso sexual. No es solamente la violación, ¿sí? Es cualquier clase de placer sexual con un niño por parte de un adulto. Cualquier clase. Puede ser, obviamente, desde una posición de poder o de autoridad, ¿cierto? No es necesario que exista el contacto físico para que haya abuso sexual. Es decir, no es necesario que haya penetración ni tocamiento. Podemos ver que hay abuso, cuando se utiliza al niño como objeto de estimulación sexual. Cuando ahí obviamente acá vamos a tomar desde el incesto a la violación y a la vejación sexual, todo lo que tiene que ver con tocamiento, manoseo de un niño con o sin ropa, alentar, forzar o permitir que un niño, a un niño que toque de manera inapropiada a un adulto,
En el abuso sexual sin contacto físico va todo lo que es la seducción verbal a una criatura, una solicitud indecente, cuando hay exposición de órganos sexuales a un niño para obtener gratificación sexual. Realización del acto sexual en presencia de un menor también se considera abuso sexual. La masturbación en presencia de un niño también. La pornografía también. Es decir, fíjense, no es solo la violación. Hay muchas instancias que son consideradas de abuso sexual infantil. Y yo les decía, el protocolo en abuso sexual infantil es claro. Hay 2 hojitas nomás que son ¿por qué se armó el protocolo? Y les conté todo lo anterior. La idea fue que se reúnan varios estamentos de la sociedad para evitar que el niño reedite esa situación de la que fue víctima. La idea, o sea, ese es el objetivo fundamental. Y a su vez, también lograr prevenir el abuso sexual infantil. Y la única forma de prevenir es trabajando desde las instituciones. Entonces, ¿qué nos piden a nosotros desde las instituciones escolares? En primera instancia, nosotros tenemos que velar porque los derechos del niño se cumplan, ¿sí? Y obviamente tenemos que trabajar desde ESI. ¿ESI tuvieron ustedes? Sí. Bien. Tenemos que trabajar desde ESI. Y hay cosas fundamentales que se enseñan desde que el chiquito entra en jardín. Se empieza a diferenciar las partes íntimas de las partes públicas. Es decir, mi cara la puede ver la gente, me da un beso, por ahí veo que mamá o papá me acarician la cara, ¿sí? Pero las partes íntimas son las que cubro. Se trabaja todo lo que es el cuidado del cuerpo, pero fundamentalmente se trabaja lo que es el derecho, se trabaja el aprender a decir que no, y se trabaja el secreto. Y acá en secreto hay que hacer una distinción que lo vamos trabajando con los chiquititos desde que son chiquitos. No les decimos, estamos trabajando educación sexual, ¿se entiende? Pero desde salita de 4, nosotros que tenemos en la escuela sala de 4, obviamente el que tiene jardín maternal y demás también trabaja estas cuestiones, o sea, al nivel de los nenes. Tenemos que trabajarlo, esto de la palabra secreto. Una cosa es yo mantener un secreto de algo que me cuenta un amigo, ¿sí? Si mi amiga me cuenta, o mi amigo, que le gusta fulano de tal, que le dio su primer beso a fulano, que tiene problemas en la familia, esos pueden ser secretos, porque son secretos que me cuenta un amigo a mí. Pero no puede haber secretos cuando eso que tengo que ocultar, ¿sí? Que tengo que guardar, es algo que a mí me hace daño. Y generalmente el abusador les dice que esto quede entre nosotros, que esto no lo cuente, que esto lo vende como que se lo hace porque lo quiere, ¿no? Estos secretos, que por favor no se lo cuente a fulano o a mengano, o que no le cuente a la mamá, o que depende quién sea el abusador, esto hay que trabajarlo con los chicos, porque estos secretos lo que estamos haciendo es ocultando algo que nos hace mal. Sí. No, también, digamos, no sé cómo decir, pero el hecho de querer comprar también a la criatura, eso tiene que quedar un secreto entre nosotros, no por ejemplo, el tío no te vamos a dar que algo así, Exacto, una condición, exacto. Los nenes entran en ese juego. Y entran porque el que es abusador tiene un manejo que es fantástico de la psicología del abusado.
Entonces, lamentablemente entran. Gaby, ¿estás viva? Sí, acá estoy. Dale. Principalmente el problema reside en que los niños a esa edad, a cualquier edad, ¿no? Pero principalmente a temprana edad, ellos toman, digamos, justamente estábamos hablando de la naturalización de ciertas cuestiones, y ellos van a tomar como natural eso porque obviamente los cuidadores primarios de la persona son de su gran confianza. Entonces en realidad no reconocen que en un primer momento que es algo dañino, ¿se entiende? Entonces después por ahí, y ahí entra la confusión también entre llamarlo secreto o no llamarlo secreto, que es, digamos, la gran cuestión para la que viene la ESI, también, a blanquear esto de qué es lo secreto, qué te puedo contar y qué no. Digamos, Exacto. que de muy temprano sepan lo que es el abuso sexual, y nadie puede tocarlos, ni sus padres, Exacto. ni sus tíos, ni sus Exacto. abuelos, ni los conocidos, ni los desconocidos en sus partes íntimas. O sea, Exacto. principalmente que los niños sepan qué es el abuso. Porque si no, no tenemos Ni ellos pueden tocar, tal o sea, cual, no ni es ellos tanto pueden para tocar, ellos, ni ni nadie puede ellos tocarlos. pueden tocar a otro. Porque ¿Ok? acá, si no, esto No, entra, viste, en el qué es un secreto, qué no es un secreto, qué se puede, qué no. Y el límite entre lo que puede entender la mente infantil como secreto o como bueno o malo es muy delgado. Entonces lo que para un niño no, puede, lo pueden haber, no es solo la mente infantil. El no, adolescente, claro, eso ni está bien, hablar, eso ni hablar. obviamente. Pero en este caso te digo en un principio porque bueno, por ahí al niño le puede llegar a costar más identificarlo, porque justamente ni Exacto, siquiera sabe lo que es, ni siquiera puede exacto. nombrarlo. Pero O ahora, sea que acá nosotros tenemos que hacer una distinción y vos sabés que aunque vos digas no puede nombrarlo, sí puede nombrarlo. Y te voy a hacer una distinción. Cuando hablamos de abuso, hablamos de intrafamiliar, o sea, judicialmente, está el intrafamiliar y el extrafamiliar, ¿no? Y tienen, de acuerdo al protocolo, tratamientos diferentes. ¿Ustedes vieron en ese protocolo o no? sí, ¿Lo sí, conocen? Ah, bien, fantástico. Vos tenés que diferenciar estas cuestiones. Los niños terminan contando y sí pueden diferenciarlo. Mira, nosotros hace unos años tuvimos un caso de una nena de cuarto grado que, exacto, intra y extrafamiliar, una nena de cuarto grado que se lo contó a la mamá, pero no se lo contó a la mamá verbalmente porque no se animaba. La mamá encontró en su habitación una carta, bien visible, la dejó la nena, para que la mamá la vea, ¿no? Eh, entonces, ahí la mamá se enteró todo y vino desesperada. Entonces, se la mandó a hacer la denuncia como corresponde, porque era, vieron que ustedes, según protocolo, tenemos dos tipos de tratamiento, es decir, en el intrafamiliar, sí, pero aparte eh, primero no, en el intrafamiliar, que hace la denuncia es la institución, el directivo de la institución. Y en el extrafamiliar, el directivo de la institución llama a la familia, le comunica que se presume, porque nunca hablamos de que hubo abuso, se escribe categóricamente que que fulano abusó de Mengano, porque nosotros no estuvimos en la situación, y para la ley nosotros tenemos que hablar de presunción. Entonces, un niño nos cuenta el tema de abuso, a mi docente me lo cuenta, niño, adolescente, quien fuere. Cuando me comenta la situación de abuso, y el protocolo en eso es claro, yo no tengo que tomar partido, no tengo que manifestar ningún tipo de sentimiento. Yo lo que uso es la expresión, pongo la mejor cara de póker posible. No tengo que demostrar absolutamente nada, tengo que valorar su valentía de habérmelo contado. Si me pide que le guarde el secreto, tengo que decirle que no puedo guardar el secreto, porque tengo que contárselo a personas que lo van a ayudar, ¿sí?
Con esta carga que tengo, voy al directivo de la institución, yo docente. Le cuento al directivo de la institución. Es el directivo de la institución el que hace el acta correspondiente. Y una vez que yo sé esto, yo no lo tengo que hablar con nadie. O sea, no voy a la sala de maestros y le digo, che, Rocío, vos sabés que fulano me acaba de contar que fue abusado. No, gente. Lo que guardo es la protección. Por eso hay una ley, yo se las nombro siempre, que es la Ley de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes. Nosotros tenemos que proteger a nuestro alumno. No contamos nada. Tenemos que llorar, lloramos en las paredes de la dirección, pero es algo que yo no puedo ir y contar en la sala de profesores, ni a mi amiga en el colectivo, ni en ningún espacio, porque tengo que proteger a un menor, ¿sí? Y el que hace la denuncia es el directivo, si el caso es intrafamiliar. Si el caso es extrafamiliar, exacto, tengo que escucharlo y no emitir juicio de valor alguno, que a veces se nos puede escapar juicio de valor hacia un lado o hacia el otro, ¿no? Y también cómo no te va a pasar esto con esta pollerita corta que usás, o cómo te vestís. O decir, qué hijo de su madre, cómo hizo esto, habría que matarlo. Es decir, esas expresiones yo las tengo que evitar y emitir ningún juicio de valor al respecto. Yo simplemente estoy ahí para escuchar por qué ese alumno tuvo confianza en mí. Y yo tengo que protegerlo y hacer lo que corresponde. Se lo digo al directivo. El directivo es el que tiene que hacer la denuncia. Y me tengo que asegurar, si fue intrafamiliar, que el directivo haga la denuncia. ¿Saben? Si el directivo, porque podemos encontrarnos que hay quien no quiere jugarse, que te dice no te metas en eso. Yo siempre me acuerdo que cuando me tocó hacer a mí la primera denuncia, las que tenían que hacer las denuncias eran las supervisoras, no los directivos. Esa fue la primera orden que nos dieron. Después había tanto que íbamos los directivos a hacer las denuncias. Yo me acuerdo que la supervisora en su momento, hace unos cuantos años, en el 2011, me dice, ¿a vos te parece? Mira que a la directora de tal escuela quiso hacerlo y le quisieron prender fuego el auto. Y le digo, la verdad, que a mí me harían un favor, porque cambiaría el Duna. Le digo, mira si voy a no hacer una denuncia porque me vayan a prender el auto, o fuego el auto, o porque me vayan a golpear, que también me pasó en un tema de maltrato. Decime, Miriam. Sí, eso de no meterse por ahí es feo de escuchar, pero sí ha pasado con profesores y directores. En el caso de la nocturna a la que yo iba, una compañera que en ese momento yo no hablaba con ella, porque me terminé siendo buena amiga, sí llegaba golpeada a la escuela y muchas veces al levantar el brazo o lo que sea, yo que me sentaba allá atrás, la veía. Y no, los profesores te decían, y no, porque si denuncias, las mujeres siempre vuelven con el marido y es meterse en vano. Y bueno, entonces me acerqué a la chica y la empecé a hablar, a aconsejar, y no quería que denuncie, claro, tenía miedo, pero bueno, empecé a mostrarle lo que debía hacer en esos casos. Tenía una criatura chiquita y empecé a tocarle ese tema. Empezás vos y después sigue tu hijo. Y hablándola, empezó a tomar valor, empezó a cambiar, cambió muchísimo su actitud, empezó a valorarse, empezó a quererse, y la relación fue cambiando muchísimo y el muchacho también cambió. En esos casos los profesores no quisieron meterse porque supuestamente no iba a haber cambio. Pero yo ahora, después de tanto tiempo, veo los cambios en mi amiga y la verdad que digo, hay que meterse. Hay que meterse siempre, siempre. Siempre te tenés que meter, aunque después ella vuelva con el marido. Te digo por qué. Primero, por una cuestión de humanidad. Yo no puedo dejar que a nadie golpeen, que de nadie abusen, porque
humanamente no es algo que esté bien hecho. Y no puedo quedarme de brazos cruzados. Y después en muchos casos a uno le duele porque por ahí la mujer por miedo vuelve, porque no puede mantenerse económicamente, pero tenés un montón de casos, pero lo importante es ir acompañándolos. Y un lugar, yo he pensado en esto de violencia de género o violencia familiar, que nosotros tenemos cerca del profesorado, es el Centro de Fortalecimiento Social. ¿Vieron ahí en JJ, ay me olvidé, no me acuerdo la calle, en Sarmiento, unas 4 o 5 cuadras, ahora no me acuerdo la calle. JJ Paso. Es una esquina. Ah, JJ Paso, no me acordaba, me salía JJ Valle y digo, no, JJ Valle no es. JJ Paso. Ahí está el Centro de Fortalecimiento Social. Ese es un lugar a donde ustedes, como profes de secundaria, pueden recurrir por cualquier caso. Por intento de suicidio, hay un grupo que los adolescentes por ahí tienen intentos, bueno, esto no tiene que ver con el maltrato, pero estamos hablando de esto también. En el intento de suicidio, por ejemplo, tienen un grupo que trabajan muy bien. Para violencia familiar también, hasta hay una abogada que asesora a las mamás. Hay grupos para las mujeres y para los niños, en el caso de violencia familiar. Es decir, para recurrir a pedir asesoramiento y para, a su vez, los tratamientos, es un buen lugar para recurrir y donde uno está seguro que reciben. Y en esta gente hay que hacer tratamiento psicológico y también los grupos, que se llaman grupos de autoayuda, trabajan muchísimo y bueno, y las ayudan a rever situaciones. Es interesante, ¿no? Yo les decía, en el caso de abuso, así lo cerramos, la aplicación del protocolo es esencial. Y les decía que en el caso de que el abuso, bueno, tenemos tiempos según protocolo, vuelvo al protocolo, y por algo es protocolo y hay que cumplirlo al pie de la letra. Tenemos tiempos, tenemos que, me enteré, tengo que hacer la denuncia dentro de las 24 horas, cuando es intrafamiliar, porque así se toman medidas rápido y que tiene que ver con lo que había dicho hoy Gaby, que se saca al menor o se saca al abusador, depende. Eso lo evalúa la justicia, por un lado. Y por otro lado, si es extrafamiliar, tengo hasta 72 horas para hacer la denuncia. ¿Qué quiere decir eso? Primero, como escuela, llamo a la familia y le informo, en el caso de extrafamiliar, lo que me entero como directivo por medio del profesor, que el hijo contó sobre su abuso. Y lo tengo que asesorar como directivo y explicarle a dónde tiene que ir para hacer la denuncia correspondiente, que va a Defensoría. Y cuando jamás una denuncia se hace en las comisarías del barrio, chicos, jamás, de ningún tipo. O sea, lo que tiene que ver con lo familiar y con los menores, jamás la denuncia en la comisaría del barrio. Primera cuestión. Segunda cuestión, cuando la oriento, a esa persona le doy 24 horas para que haga la denuncia, porque si ella no hace la denuncia, la tiene que hacer la escuela. Es decir, el hecho no puede quedar sin denunciar. Y yo les decía, en ningún caso de violencia, en ninguno, se hace en la comisaría del barrio, porque la comisaría del barrio toma exposiciones, no toma denuncias de violencia. Y generalmente se dan, a mí me pasó hace unos años y me dijo, nunca más le voy a hacer caso, me dijo la madre, era un caso de violencia familiar, en realidad era violencia de género específicamente. Le digo, anda y hacer la denuncia, pero no había protocolo, no había nada de todo esto, ¿no? Hizo la denuncia y los de la comisaría del barrio fueron y lo hablaron al hombre. Loco, no le tomaron la denuncia, le tomaron una exposición y le dijeron, pero loco, se te fue la mano, ¿cómo vas a trabajar? Bueno, fue peor,
cuando vino a verme me dijo, no les voy a hacer nunca más caso, casi me muero, la había desfigurado. Y ahí dije, nunca las denuncias. Después apareció la comisaría del menor y la familia, que es un buen lugar para hacer las denuncias de violencia de género, pero yo, por ejemplo, los casos de abuso directamente quiero la defensoría. Y cuando es un caso de violencia muy grave del menor, directamente a la defensoría, porque es la defensoría o el CONDAF, ¿no? Pero la comisaría del menor y la familia es otra opción, ¿no? Les decía, si no hacen ellos la denuncia, lo tiene que hacer el directivo, pero el hecho no puede quedar sin ser denunciado. ¿Mm? Otro tipo de maltrato es el maltrato emocional. Y el maltrato emocional son conductas de los padres o de los tutores, eh, por ejemplo, los insultos, rechazos, amenazas, las humillaciones en público por ahí, y no en público, los desprecios, las burlas que hacen los padres con respecto a los hijos, críticas, el aislamiento cuando lo aíslan, ¿no? La atemorización que le pueden causar en los chicos también tiene que ver con el maltrato emocional. Y lo que hace el maltrato emocional en el niño es deteriorar lo que es su desarrollo emocional, social e intelectual. Entonces, es algo que es menos visible que los dos anteriores, que los tres anteriores, pero que tenemos que tener muy en cuenta. A veces vemos chiquitos que los destratan, los dejan solos, los aíslan, los encierran, no los dejan jugar, no los dejan... y sin embargo vemos que a otros hermanos sí, ahí vemos lo que es esto del rechazo. Y eso entra en el maltrato emocional. Otro de los maltratos es el abandono emocional. Cuando hablamos ahí del abandono emocional, hablamos de la situación en la que el niño no está recibiendo afecto de ningún tipo, no recibe estimulación, no tiene apoyo ni protección necesaria para el momento de la vida que está transcurriendo, ¿no es cierto? Entonces, ahí lo que no tenemos, lo que existe es una falta de respuesta de los padres a todo lo que es la expresión emocional del nene. Por ejemplo, cuando el chico llora, cuando el niño sonríe, no hay respuesta, no hay intentos de aproximarse al hijo, no hay interacción con ese niño, ¿sí? Que está llorando para ver, sí. Dime tú. No, que esto me hace acordar a lo que hablábamos el otro día y que también creo que Marcos era que lo mencionó, eso de la vida en redes sociales, que es como que parece que lo amamos y lo logramos y lo tenemos en un pedestal, sea hijo, sobrino, hermano, y está abandonado, solo tirado allá en el rincón, pobrecito. Tal cual, para fotos lo tenemos divino, ¿sí? Para la foto y es lo que publicamos, es real eso. Sí, Marcos creo que lo dijo el encuentro pasado. Hay otro tipo de maltrato que se llama síndrome de Munchausen, por poderes, ¿no? Y acá es un maltrato que es tan poco visible, hay que observar muy bien, porque lo que hacen los papás en este caso es someter al niño a continuas exploraciones médicas, a darles medicamentos, ingresos hospitalarios, ¿no? Alegando síntomas que son ficticios, ¿sí? O generados por ellos mismos, por los adultos, ¿no? Porque le dan alguna sustancia. Y los indicadores que encontramos acá son visitas reiteradas a los médicos y a las guardias hospitalarias, van cambiando de lugar de atención, porque si lo llevaron acá y le hicieron hacer un estudio de aplicar tal medicación, después lo llevamos a otro lado, vamos cambiando.
van haciendo consulta los fines de semana, porque vieron que en los fines de semana lo que hay son guardias, ¿no? Y hay horarios de guardias, entonces se cumplen y es como que se saben todas estas situaciones. Si bien es poco frecuente, es un tipo de maltrato que se da en los niños. Otro tipo de maltrato que se da es el maltrato institucional, chicos. Y lo vemos, y en las escuelas también lo vemos, el maltrato institucional. Es decir, maltrato institucional sufre un niño cuando no se procede como corresponde, cuando hay omisión de algunas formas de proceder, o bien cuando se deriva de la actuación individual de algún profesional. Vieron que a veces puede haber abuso, puede haber negligencia. Cuando llevamos el chico al médico y te dice, bueno, fue un golpe nada más, no tiene nada, o nosotros el año pasado, a fin de año, tuvimos un nene que jugando ¿cómo se llama? El manchado, creo que es, no sé, manchado, creo que era, estaban jugando a eso. Alguien le dijo manchado, lo golpea, cae contra la pared, y se ve que se golpeó muy fuerte la cabeza, se golpeó muy fuerte la cabeza, se da vuelta, hace 2 pasos y cae desmayado. Le mandamos por el seguro al sanatorio, y resulta que en el sanatorio lo mandaron de nuevo a la casa, en el sanatorio Concordia. Le dijeron que no había neurólogo, que se busque un neurólogo porque necesitaba que lo vea un neurólogo. Cuando me llama mamá y me dice que pasó eso, le digo, ¿dónde estás? En mi casa. Bueno, prepara a tu hijo que nos vamos a ir al sanatorio Garat. Ya voy a averiguar. Llamo al Garat, me dice, tráigalo urgente. Lo llevamos urgente, obviamente no le dije que lo habíamos llevado al otro sanatorio y lo que nos habían dicho. Le pregunté si había neurólogo, me dijo, no, pero hay uno de guardia, si usted lo trae es para el neurólogo, se lo llama. La cuestión es que estuvo internado 4 días, porque hubo pérdida de conocimiento, un hematoma grande en la cabeza, porque se golpeó al golpearse contra la pared y cuando cayó inconsciente, de cabeza, se raspó cara, todo. Bueno, la cuestión que ahí eso es maltrato institucional, porque hay negligencia, y hubo negligencia. Si ese chiquito se moría en el camino a la madre, negligencia total, ¿sí? Profe, Ahí nos una pregunta. En el Dime caso tú. del bullying, porque por ahí le puede servir a alguna compañía que me había contado que En el trabajaba caso de qué, perdón, del Gaby. bullying, Ah, también sería un tipo de negligencia institucional si la familia se comunicó con la escuela, tuvo un montón de cuestiones y la escuela no tuvo carga en sí, porque no resultados. porque no estás procediendo como corresponde. Si bien el bullying entra dentro de lo que llamamos violencia en la escuela, Sí. la figura bullying entra dentro de eso, el maltrato institucional estaría dado en no tomar cartas en el asunto. ¿Se Claro. entiende? La familia me explica qué es lo que está pasando, o puede ser el maltrato también de los profesores. Viste que por ahí tenés profesores que hacen maltrato al alumno desde el rechazo, desde la humillación, desde que ese chico sea invisible. Eso también entra dentro del maltrato institucional. Bien. Profesora, ¿Entienden? Ajá. Pero lo del bullying está perfecto. Perfecto. hablando del bullying, Sí, ya que lo mencionaron, ¿no es extraño que se haya perpetuado en el tiempo? Porque desde que Sí. tengo uso de razón Dale. que existe el bullying y en la actualidad sigue existiendo. No, es rarísimo. No es rarísimo. ¿Sabes qué me pasa a mí? Ayer cumplí 56, ¿no? ¿Y qué me pasa a mí? Yo siento mucha impotencia de las cuestiones de bullying porque veo que el docente mira para otro lado.
No es que se perpetúa en el tiempo porque no lo estamos resolviendo, Marcos, porque no le damos importancia, a pesar de los casos serios que se han visto en el mundo de bullying, ¿sí? De chicos que reaccionan por bullying contra su vida o contra la vida de los que ejercen bullying sobre ellos. Es terrible, pero no se les da importancia. No lo pueden ver en muchas situaciones. A mí me pasó una sola vez en la escuela de Villa Adela, como profesora tutora, que me tocó trabajar un día tutoría con los chicos y justo faltaron los 5 que ejercían bullying sobre sus compañeros. Y cuando les pregunto qué tema les gustaría trabajar en ese trimestre, porque siempre les di la libertad para que grupalmente elijamos los temas, a mí me llamó la atención que en un primer año de secundaria me planteé en trabajar el bullying. Y les pregunté por qué, con todas las letras. Te estoy hablando, hace 6 años que estoy acá, debe hacer unos 8 años atrás. Que estoy en San Martín, o sea, hace 6 años que dejé la secundaria, tiene que haber sido unos 8 años atrás, o 9. Y cuando les planteo por qué les gustaría trabajar ese tema, porque les pregunto los temas, fue unánime, bullying. ¿Por qué? ¿No? Para saber yo en qué fundamentarme, qué les gustaría trabajar del tema y el por qué. Y cuando yo les pregunto eso, me empiezan a contar cómo era la situación. Eran 5 repetidores de primer año que ejercían sobre los chicos y me contaban todo lo que les hacían, desde correrlos, vieron que tienen que cruzar la colectora, desde correrlos, que los chicos tenían que cruzar corriendo la colectora, golpearlos, quemarlos, agarrarlos en el baño, bueno, fue algo terrible, que le digo a la directora, esto tenemos que trabajarlo a full. El cambio realmente que vimos en ese trimestre fue muy bueno, pero si vieran a través de qué, bueno, la cuestión es que elegimos el tema, ¿no? Yo empecé a monitorear, elegimos el tema, nos dividimos, ¿no? Hubo quien eligió trabajar la música, o sea, cada uno tenía que presentar algo. Unos trabajaron, ellos mismos me decían, hay juegos, profe, donde se hace muy, qué sé yo. Otros, hay una música, hay un rap que creo que se llama Voces Interiores, que el chiquito me lo rapeó entero. Y la verdad me encantó el contenido, Voces Interiores se llama. Lo que era era música, o sea, era una letra profunda realmente, ¿no? Bueno, y fuimos así, trabajando en distintos grupos. ¿Cuál fue el día para decirme, Gabriela? Perdón. Sí, Rocío Núñez me comentaba que ella quería trabajar el tema justamente hoy. Y yo te pregunto, lo de la violencia, supongamos en ese caso vos te enteraste, ¿no? Que un grupo de alumnos sufría de bullying. Sí. Y vos qué hiciste en ese momento, o sea, ¿que existe algún tipo de protocolo para ese caso? No tenés protocolo. Hay una ley que salió en el 2013, que tiene 9 artículos, que es, después te voy a decir el número porque ahora no me acuerdo y tendría que abrirlo acá y buscar normativa. Hay una ley que habla de convivencia, que es en contra del bullying. Yo lo que hice fue buscar un disparador para trabajar el tema. Primero, busqué un video que se llama Bullying. Se llama así. Cuenta la historia de bullying de un chico. Pero lo que pasa es que los chicos están, sí, yo creo eso, Rocío, los chicos están tan acostumbrados a que no les dé bolilla, ¿viste? Y a que se ignore eso. Y además el que ejerce bullying es sumamente hábil, porque lo hace de manera, sutil. Yo digo, son zorros, son zorrísimos, siempre digo, en esas cuestiones, ¿no? Bueno, yo largué con una película, con la película Bullying.
como ellos estaban acostumbrados, como en el de Carmen de Patagones, que había pasado hacía poco, Tan triste. Ajá. ¿No era Junior el de Carmen de Patagones? Era Junior el de Carmen de Patagones. No era Pan Triste otro caso. Junior, sí. ¿Y cuál era Pan Triste? Sí, entró con un arma al colegio y los mató a varios compañeros. Exacto. Ellos tenían como vivencia ese caso, que el que era víctima de bullying mataba al resto, y parecía que eso era como divertido, ¿me entendés? En la película que yo les pongo, no mata al resto, se mata se suicida. Vos sabés que esa película, y la analizamos, yo me acuerdo, salían a la 1 de la tarde. Ese día nos fuimos a las 2:00 de la tarde de la escuela. Hasta que no terminó la película, nadie se movió. Avisaron a las familias y miramos toda la película. Y este cambio, se ve que los agarramos en un día sensible, pero me llevó, no es que la trabajé enseguida. Ellos empezaron a trabajar el bullying, yo empecé a monitorear es meterme en el baño, Entraba uno de los repetidores en el baño y eran varones. Yo ingresaba al baño de varones. Un día ingreso, él me ve que ingreso y sale rápido. Miro así, veo a uno tirado en el piso. Le digo, ¿qué haces ahí? Me estoy atando los cordones, me estás mintiendo. ¿Qué haces ahí? Entonces me dice, fulano me agarró del cuello y cuando usted entró me tiró. Así era, pero era entrar en el baño. Bueno, miramos la película, analizamos que no todos reaccionamos de la misma manera. Pero a ellos los choqueó que el chico se haya matado, pero los choqueó mal. Y vos sabés que a partir de ahí empezamos a trabajar valores y empezó a modificarse un montón. Yo no te digo que se modificó la situación, llevó mucho tiempo en trabajo. Pero este trimestre, que era el último trimestre del año, se vieron grandes cambios en los chicos en esta cuestión de el no perseguir, ¿no? El no acosar. Y los chicos se sintieron más libres de venir y contar, porque se vieron escuchados. Entonces por ahí venían, iban al baño, pasaban por la tutoría, yo tenía un lugarcito, un escritorio, y me contaban lo que había pasado, si alguien no lo sabía. ¿Te acordás que la semana pasada me amenazó? Bueno, no me hizo nada, ya no me dijo más nada. Es decir, me iban como contando cómo eran los avances. Pero el chico no cuenta porque se siente desprotegido, porque no le damos bolilla. Eso es lo más grave en el bullying. Que el adulto es como que no los escucha. Yo a las maestras las reto. Cuando les dicen a los nenes, porque después vienen los papás y me dicen, señor, o sea, nosotros venimos a hablar con usted porque ya hablamos con la maestra, el nene le contó a la maestra y no se hizo nada. Cuando me empiezan a contar, cuando mi hijo le va a decir algo, le dice, anda a sentarte. Vos siempre con el mismo chusmerío. Entonces, no es así, porque cuando un chico te cuenta algo que tiene que ver con violencia, porque no es, está bien que yo le diga, ocupate de vos, y no de él cuando me viene a decir, fulano no está haciendo la tarea. Eso es diferente, pero cuando vienen y me dicen, me dijo gordo, me está diciendo que soy un burro, en el recreo me dice gordo, me pone el pie, me empuja. Esas cosas, como docente, no puedo dejar de oírlas. No puedo dejar de verlas, no se me pueden pasar. Yo siempre digo, y cuando mi hijo estaba en Capuchinos en la secundaria, lo hablé con el rector, la caja negra, ¿vieron la caja negra de los aviones donde está todo lo que sucede realmente, ¿no? Y está encubierta. La caja negra de las escuelas son los baños. Los baños tienen que tener supervisión constante en los recreos, y cuando no hay recreo, el docente tiene que mirar a quién deja ir al baño. Porque grandes cosas, las peores cosas pasan ahí. Un día viene mi hijo y me dice, secundaria, viste a tal chica que tenía, bueno, era una chica que estaba con trastornos de alimentación, le prendieron fuego en el baño, el pelo. A ver,
¿Cómo puede ser que pase eso en una institución y que yo, cabeza, o si no soy cabeza, soy preceptor, que nadie pueda ver? ¿Se entiende? Yo no tengo en las escuelas personal de sobra, pero por ejemplo, en los recreos, les estoy hablando de primaria, pongo el ordenanza en el baño. En la ordenanza mujer en el baño de las mujeres y la ordenanza varón en el baño de los varones. Y yo como directora no tengo ningún, pero no lo tuve como profesora tampoco, no tengo ningún tapujo de entrar al baño de los varones. Porque realmente hay situaciones que se dan que no las podemos obviar. Y si nos enteramos, hay que escucharla. Y si un nene viene y me dice, o un adolescente, o veo que cuántas veces pasa que no necesitamos que nos digan, pero nos damos cuenta que en un curso, en la secundaria, en los adolescentes, hay una o dos personas que las tienen aisladas, que no le dirigen las palabras, que las cargan, que uno escucha la burla. Esas cosas no las puedo dejar pasar. O sea, tiene que ver, no tiene que ver con la lengua y la literatura, pero tiene que ver con la persona, y ustedes educan, forman integralmente al alumno. Si no podemos trabajar sobre eso, por ahí lo que podemos hacer es utilizar la literatura, ¿sí?, para trabajar esas cuestiones. Hay una forma estoy mezclando los temas porque ahí estoy hablando cómo sacamos al bullying, me metí con acuerdo de convivencia y con cómo se soluciona la convivencia en el aula. Y nosotros dentro del aula, cuando vemos estas situaciones, cuando vemos que hay muchas motes, que se cargan todo el tiempo, se subestiman, ustedes pueden trabajar lo que se llama dentro de convivencia, dentro del enredarse, los diálogos circulares. ¿Qué son los diálogos circulares? Es trabajar cuál es la problemática de convivencia que se está viendo en el aula de manera impersonal, no diciendo yo trabajo esto porque Agostina, Eli y Rocío tienen problemas de relación, vamos a trabajar esto. No, presentar algo que generalmente se hace y reflexionar sobre eso, ¿no? Generalmente se presenta en forma de video porque lo visual es como que pega más, ¿no? Y tiene que ser algo relacionado con el problema de convivencia, que eso es lo que yo hice con la película Bullying, por ejemplo, y lo que abrimos fue un debate sobre eso. Abrimos un debate sobre el bullying y después lo que hicimos, o sea, primero fue general, si se ven esas cosas en la sociedad, nunca va directamente a lo personal, siempre tiene que tener una instancia que es externa. Para mí es o un video en el adolescente, por ahí es una canción. A nosotros nos sirvió un montón ese rap, voces interiores, para trabajar porque lo trajeron ellos, yo ni lo conocía. Se puede analizar y debatir sobre eso y se habla de algo general y después vamos a lo particular. Yo en algún momento hice eso con algún compañero, voces en el interior de Porta, me dice Agostina. Bien, Agostina, no me acuerdo. Pasó hace tantos años, me salió voces interiores, gracias por el dato. Les decía, vamos de algo general, lo analizamos y después vamos a lo particular. Porque si uno en una reflexión va directamente a lo personal, no, lo que va a generar es la resistencia, automáticamente. Pero si yo sensibilizo con una película, con un video, con una canción, con una historieta, sensibilizo con eso, reflexionamos en lo general y después vamos a lo particular, ahí la persona ya puede abrirse, no cerrarse y pensar realmente. Si actúa de esa manera, ¿cómo lo podemos? Bueno, si actuamos siempre tengo que hacer preguntas en la reflexión, porque voy a hacer trabajo grupal y después la reflexión individual. En lo grupal voy a ver si se ve cómo se mejorarían esas situaciones, ¿sí?, de acuerdo a lo que trabaje. Y en lo individual, ¿lo hago? ¿Qué tengo que modificar para no hacerlo más? ¿Qué me propongo de ahora en adelante? Es decir,
esta cosa de ir desde lo macro, ¿sí? Desde lo general a esto que es lo individual, el yo persona. ¿Mm? Si voy directo, vuelvo a repetirles, vamos a tener la resistencia. Pero el bullying es un buen tema para tratar, para trabajar. Y sigue, y me quedé en esto, Marcos, se perpetúa en el tiempo porque las personas no le damos la importancia que corresponde. Los que estamos a cargo, los docentes, ni las familias, ¿no? Muchas veces hay bullying, como familia vemos que nuestro hijo ejerce bullying sobre otros chicos y no le damos importancia. Y no lo tratamos como lo tenemos que tratar. Y no sabemos que todo esto, el bullying, este hostigamiento que existe sobre un par, genera un daño emocional grandísimo, ¿no es cierto? Sí. Por Comprendí eso, perfecto. no sé si te respondí. Sí, en la primaria sí se está viendo muchísimo, pero te vuelvo a repetir, la que preguntó, la que hizo la reflexión, pasa porque no estamos atendiendo, sí, no estamos atendiendo como corresponden las cosas, no la estamos atendiendo. Y a veces el chico por ahí que está sufriendo bullying es un nene que no tiene una conducta guau, qué divina. Por ahí es, no sé, conversa mucho, molesta. ¿Y qué hacen los docentes? Y bueno, le pasa esto por lo molesto que es. Es como que justificamos y no analizamos a fondo la situación. Pero es porque tampoco nos formamos para leer, para trabajar estos temas, ¿eh? Y hay que formarse, hay que aprender, ay, como se la va a llover otra vez, hay que aprender a mediar en estas situaciones, a analizarla, a trabajar con el chico, con la familia, porque hay que trabajar. Es que encima los docentes no es que se puede trabajar sobre, no, como que encasillan al alumno, que es el que habla mucho, es el que, ¿Sí? entonces no se puede resolver el tema. Es así, es así. Es lamentable, pero es real. Son muy pocos los docentes que están preparados para trabajar esos temas. Es lamentable. Sí, decime. Volviendo al tema de maltrato institucional. Sí, volviendo. Puede ser, bueno, yo viví un caso en la secundaria con un docente que ahí los alumnos, el docente por miedo a aprobar la materia, por ejemplo, el profesor tenía una maña con las alumnas mujeres. Yo estoy hablando, estaba en octavo año, así que 13, 14 años más o menos, de indirectas. No sé, por ejemplo, entrábamos al aula después del recreo, en ese tiempo se usaba guardapolvo, no había uniforme, ¿no? Y llevábamos lunchos, por ejemplo, en el bolsillo, y tiraba comentarios del tipo, no sé, ¿qué hacen que nos están chupando el tincho? Cosas así, y nos agarramos de error, porque encima era con las alumnas que por ejemplo siempre cumplían, que hacían la tarea, que les iba bien, y era, por ejemplo, con los jóvenes, no decía nada, era siempre las mujeres. No teníamos como los medios, quién contaba, y bueno, arrancamos por contarle a los padres, a cada grupo empezó a contarle a los padres, y los padres llegaron a los directivos, y los directivos tomaron carga en el asunto, pero lo que resolvieron fue un profesor, no ningún otro tipo de comentario así, era un montón de cosas, no era de eso, solo un ejemplo, pero no son otra cosa. Y ese año no podía evaluar, o sea, le dieron como nosotros teníamos miedo al verlo al frente, lo que le dijeron es que no nos podía evaluar, que nos tenía que tomar un trabajo práctico, algo de eso, para pasar de esa materia. El profesor siguió dando clases, y después me enteré que en 10 siguió haciendo lo mismo, faltando a las alumnas, y en que ha terminado.
Y en este esa, caso mira, ella, es más, eso entraría dentro de maltrato institucional cuando vos ves que hay que ver qué se le hizo al profesor, ¿no? Porque vos al profesor, si yo tengo un docente que agrede a un alumno, primero lo reflexiono, hoy tenés que actuar igual que con los alumnos, con el acuerdo escolar de convivencia. Primero lo voy a hablar, y lo hablo y hago un acta, ¿sí? De esta situación. Después, lo que podés hacer, bueno, todo eso se ve, transcribirse en el concepto. Hay bajas de nota en el concepto. Si la cosa va a mayores, vos podés iniciar un sumario al docente. El tema es que estamos en esta, a mí me parece que estamos en esta situación de que por ahí no nos jugamos en tomar cartas en el asunto. No nos comprometemos con lo realmente con nuestro rol, desde los directivos hasta los docentes, ¿no? Porque hay cosas que uno no puede permitirle a nadie. Es decir, yo no te puedo permitir que un profesor te falte el respeto a vos, pero tampoco te voy a permitir que vos le faltes el respeto, ni a un profesor, ni a una ordenanza, ni a un cocinero de una institución. Es decir, el respeto para mí es el valor clave. Y si como institución, desde los acuerdos institucionales y desde los acuerdos escolares de convivencia, no tomamos como valor fundamental el respeto, más en este momento, estamos perdidos. Y yo, docente, no puedo faltarte el respeto porque, primero y principal, hay un clivaje. Yo no soy igual a vos. Y no es porque no sea igual, sino porque están roles diferentes. Sí, Sí, Rocío, que ¿qué? lamentablemente existe el abuso de poder, digamos, que es ahí donde uno como alumno, porque nos pasa en este nivel también, digamos, como que prefiere quedarse en el molde por no desaprobar la materia, por no estar cuestión, digamos. Es lamentable, pero bueno, por ahí tenemos eso en la cabeza y nos lleva, imagínate en el secundario, Pero yo sé, porque lo he hablado muchas veces con los alumnos de terciaria, este tema, y me ha pasado, aunque te parezca mentira, me ha pasado más en el profesorado de lengua que en el de primaria, que me planteen las cuestiones de abuso de poder. Sí, puede haber abuso de poder, pero alguien me tiene que escuchar. Entonces, yo voy a ir primero, el delegado del curso va a las reuniones de consejo, es decir, puede hablar de esas situaciones y puede pedir ayuda. Yo creo que uno no se tiene que aguantar las cosas. Y si uno teme por la aprobación de una materia, también lo tiene que plantear, chicos. Porque esto no es una... A ver, nosotros estamos formando docentes. Si yo a vos, yo, profe, te formo de esa manera, que vos me tengas miedo, que tengas miedo de rendir, o que tengas miedo de que yo no te apruebe porque me digas determinada cosa. Yo te estoy formando. Ah, no hay internet. Ah, ja, ja, ja. La puta madre, loco.
Claro. Sí. Pero la diferencia, hoy la autoridad, vos te la tenés que ganar. Antes la autoridad por simplemente el hecho en la primaria de portar guardapolvo. Claro, sí. Chicos, voy a otro tipo de maltrato, y es la explotación laboral o mendicidad. Puede pasar que en algunos casos hay padres o cuidadores que le asignan al niño de carácter obligatoria la realización de algunos trabajos, ¿sí?, domésticos. Por ejemplo, el limpiar la casa, el mandar los hermanos a la escuela, ¿sí?, que exceden los límites de lo habitual que deberían realizar, porque que uno mande al niño a hacer la cama, o que le enseñe a hacer su cama o a mantener en orden sus cosas, eso no es explotación laboral. Pero cuando le hago limpiar toda la casa, que ustedes lo van a ver en los chiquitos estos, las nenas que vienen con las manos quemadas de lavandina, por ejemplo, a la escuela, ¿no? Y que eso que yo le mando a hacer interfiere en las actividades y en las necesidades sociales y escolares del chico, ahí sí hablamos de lo que es la explotación laboral o mendicidad. Hay chicos que no van a la escuela por cuidar a sus hermanos, hay chicos que tienen que limpiar y cuidar a los hermanos y no pueden hacer sus deberes. Esos son los indicadores más claros que tenemos. Entonces, cuando los mandan a hacer actividades domésticas excesivas para la edad, eso es explotación laboral. Cuando hacen actividades en el ámbito extradoméstico, es decir, en la calle, en las estaciones de trenes en Buenos Aires, que andan cartoneando, vendiendo, que acá no lo tenemos, pero si toman Sandra Carli o Rosbaco, va a hablarles de esto. En las estaciones de trenes que venden las estampitas, lo que sea, ahí, en estas cuestiones, cuando es el ámbito extradoméstico, encima, lo que sucede es que colocan al niño en situaciones de riesgo, ¿no es cierto?, de ser abusados o de tener accidentes o de desaparición. Esto entra dentro de esta categoría, y cuando exigen remuneraciones, ¿sí?, los papás, y si no los nenitos, si no les dan el dinero, son castigados, también entra dentro de mendicidad. ¿Cuántos chicos hay que los encontramos pidiendo en las calles? Que uno les dice, te compro un sándwich, y ellos dicen no, porque si no llevan la plata a la casa, los papás los golpean. Este tipo de maltrato lo vemos. Antes generalmente veíamos los chiquitos vendiendo los diarios, ¿se acuerdan? En Avenida San Lorenzo, yo cuando me iba para la escuela, tenías chicos que tenían, ¿qué haces acá? Yo me acuerdo una vez, la directora de la 75 enojada, un día que yo la llevaba en el auto, encontramos un alumno de ella, veníamos de una reunión. ¿Qué haces acá? Le dice, que no estás en la escuela. Y bueno, hay chicos que no pueden, que no pueden porque son enviados a hacer este tipo de pedir dinero. La corrupción es otro tipo de maltrato infantil. ¿Qué implica la corrupción? Y la corrupción es cuando hay conductas que impiden la normal integración del chico, y que además en algunos casos refuerzan lo que son las conductas antisociales o desviadas, ¿no? Especialmente en áreas como la agresividad, como la sexualidad, las drogas o el alcohol. ¿Y qué indicadores tenemos acá? Y por ejemplo, cuando se fomenta el desarrollo de hábitos adictivos en los niños y adolescentes, cuando se le da droga o alcohol, cuando se estimula a la agresividad, estimulamos la agresividad y respuesta violenta ante situaciones conflictivas de la vida diaria, ¿no? Sobre todo entre pares, cuando vos le decís, cuando pase tal cosa, vos tenés que reaccionar de tal manera, le partís algo en la cabeza. Cuando
se alienta al niño o al adolescente al tráfico y o el comercio de drogas, ¿no? Hoy son los que son más sencillos de ingresar en las instituciones en la venta de droga y uno tiene que estar atento. A veces toman adolescentes para que vendan a los compañeros. Eso es corrupción, ¿sí? Cuando los inician en la prostitución, ya desde chiquitas, hay barrios de Concordia que desde chiquitas las inician en la prostitución a las niñas y a los varones también. Y cuando alientan a los chicos, a los menores de 18, a contactos sexuales de diversos tipos. Eso es parte de este maltrato infantil que es la corrupción. Después tenemos otro tipo de maltrato infantil que es la incapacidad parental de controlar la conducta del niño. Y ahí nos vamos a encontrar estos padres que manifiestan explícitamente en una reunión con la directora, con los profesores, o demuestran claramente la incapacidad que tienen para controlar o manejar el comportamiento de sus hijos, ¿no? ¿Y qué indicadores tenemos ahí? Y esto lo van a ver, es clarísimo en la parte de indicadores. Cuando no tienen idea dónde está el hijo, ni dónde, ni con quién está, ni en qué actividades está participando, ¿no? En la adolescencia lo vemos, y en la niñez también lo vemos, porque hay papás que no tienen idea. Cuando justifican de tal abandono, por supuestos problemas del chico, y dicen que no saben qué hacer. Yo no sé qué hacer con este chico. Yo a veces cuando las maestras dicen, se me acabaron las estrategias, y yo les digo, a ver, chicas, si la familia dice que no sabe qué hacer con Marcos, y a nosotros se nos acabaron las estrategias con Marcos, estamos perdidas. Sigamos buscando, porque pobre Marcos, o sea, esa es la forma que veo al chico, ¿se entiende? Si la familia no sabe qué hacer y nosotros como institución tampoco, pobre pibe, Sí. porque ese pibe que nosotros manejamos, yo en la escuela primaria, ustedes van a tener en la escuela secundaria, necesita contención, necesita guía, necesita escucha, necesita acompañamiento. Así que imagínense. Y acá muchas veces a estos papás les sugerimos consultar a un profesional y se niegan a pedir ayuda. Cuando uno no sabe qué hacer, y uno no tiene que tener vergüenza, cuando uno no sabe qué hacer ante determinadas situaciones, y tiene que ir a un profesional, gente, tiene que ir a un profesional. Yo siempre digo, cuando mi hijo, la imagen mía de mi Jero, que mi Jero pobre es mi ejemplo en todo, cuando Jero ingresó a la secundaria, es como que no el primer año, pero segundo año, por ahí, tercero, es como que me cambiaron el hijo. De la noche a la mañana tuve otro hijo. Y empezó a tener las conductas adolescentes, que lindísimo yo diciéndoselo al otro, pero como padre hay situaciones que no tenés idea de si estás haciendo lo correcto. Y uno no tiene que tener vergüenza de decir, voy a ir a un profesional. Mira, me está pasando esto. ¿Estaré actuando bien con tal cosa? ¿Estaré siendo muy dura en esto? Es decir, no está mal buscar ayuda, y por ahí a los papás se niegan a estas situaciones, ¿no? Otro tipo de maltrato infantil es el abandono. Y cuando hablo de abandono, hablo de dejar literalmente a un niño abandonado. ¿Qué es lo que pasa en las noticias que ustedes a veces encuentran? Que abandonaron en la puerta, en una plaza, que lo pusieron en una bolsa cerca de un container, que lo dejaron ahí en la basura, ¿no? Sin intención de volver a tomar ese niño. Eso es abandono, abandono. Y este tipo de maltrato lo conocemos porque lo vemos en la tele, más que nada. No sé si tienen algún caso conocido, pero
nos enteramos que han abandonado un bebé en el baño de un shopping, que han dejado, eso es abandono. Otro tipo hay dos tipos de maltrato que son bastante similares. Uno es el maltrato prenatal, chicos. El maltrato prenatal es cuando nuestro bebé está en la panza, ¿no? Y ahí puede haber consumas de drogas durante el embarazo, y lo que provoca en el nene es que nazca con un crecimiento anormal, o que haya patrones neurológicos anormales, o síntomas de dependencia físicas a las drogas, ¿no? Hay otro tipo de maltrato, que es la intoxicación. Quiero cerrar los tipos de maltrato, así los trabajamos todos. La intoxicación, que también tiene que ver con ingestión de compuestos o sustancias químicas por parte de los papás, ¿no? Por ejemplo, suelen reconocerse la intoxicación intrauterina, la intoxicación a través de la lactancia, la intoxicación por descuido, la negligencia e intoxicación violenta. Hay determinadas medicaciones que sabemos que estando embarazadas y dando de mamar a los bebés, no podemos consumir. Si las consumimos, corremos el riesgo de cometer este tipo de maltrato. ¿Se entiende? Hay pastillas psiquiátricas, por ejemplo, que dicen que no se pueden consumir mientras esté embarazada, o determinada medicación que se dice y no se puede consumir en periodos de lactancia. Entonces, obviamente, si lo estoy haciendo a conciencia, estoy maltratando. Después hay otro tipo de maltrato infantil que se llama formas raras. Esto que les estoy contando es de un libro de María Inés Ringiotti, que se llama La escuela ante los niños maltratados, si no me equivoco. Y esta forma, este tipo de maltrato infantil, que se llama formas raras y graves de maltrato infantil, son cuadros que en realidad son confusos, ¿no? Porque parecieran lesiones que son accidentales, pero no son lesiones accidentales. Por ejemplo, cuando se intoxica un chico con sal común, que produce deshidratación en el chico. Cuando se le hace aspirar pimienta, aunque les parezca loco, que hay oclusión de laringe, de tráquea y de bronquios. Cuando hay síndrome de lo que se llama síndrome de oreja de coliflor, ¿no? Y el síndrome de oreja de coliflor es cuando los indicadores tienen que ver con un golpe en el oído, por una torcedura de vértebras o asfixia. Cuando hay ritualismos, ceremonias o prácticas religiosas, y ahí me acuerdo uno claro de una nena en sala de 5 que tenía quemaduras de cigarrillo. Y nosotros pensamos que la mamá, nosotros pensamos para otro lado, ¿no? Pensamos en el tema de prostitución. Cuando le preguntamos a ella nos contó que la mamá era un banda y que había algo que hacían, que caminabas por un caminito y no te tenías que quemar con el cigarrillo, era lo único que nos podía expresar. Fíjense, y esa es una forma de maltrato. Todo esto que hacen sufrir a los chicos con los rituales de determinadas ceremonias religiosas, prácticas religiosas. Así que bueno, son formas raras esas. Y la última, el último, y acá los voy a dejar libres, el último tipo de maltrato infantil es algo conocido como secuestro y sustitución de la identidad. Y no sé si lo hemos hablado en algún momento, pero ¿a qué hace referencia eso? A todos los casos en los que el menor fue separado de la madre al nacer para ser entregado a personal policial, y ustedes me van a decir a qué les hace referencia esto,
a qué les hace recordar al personal policial o a personas relacionadas con los secuestradores, negando. A la dictadura. Exacto, ahí surge este tipo. La época de los Falcon verdes, les decía yo a las chicas cuando les explicaba, negando la identidad del menor Sí. y la posibilidad de la vuelta a su familia de origen, ¿no? Y este secuestro y sustitución de identidad se trata de un maltrato social e institucional, ¿sí? Y es la época de la dictadura, pero si lo pensamos en hoy, chiquis, en la época de la dictadura, yo les hago siempre acordar cuando hablo de esto a los Falcon Verde y a las abuelas de Plaza de Mayo, ¿sí? Pero también, si yo lo relaciono hoy, esto de secuestro y sustitución de identidad, tiene que ver con la trata, ¿m? Y con la venta de órganos. Si lo pienso hoy en la actualidad, tiene que ver con eso, con trata, prostitución y venta de órganos también, ¿sí? Lo que pasa es que cuando surge este tipo de maltrato, surge a partir de la época de dictadura. Profe, más allá de, digamos, más allá de esa época en particular, calculo que todo, digamos, privación de la identidad o intercambio de la identidad produce problemas graves en la subjetividad de una persona. Exacto. Así como cualquier situación de abandono, todo. O sea que también eso lo podríamos ampliar, por ejemplo, si alguien lo decidiera usar como temática, ¿no? Sí. Todos los casos de, por ejemplo, de crianza de tíos, abuelos o adopciones, o eso que es muy común, por ejemplo, que una mujer joven tiene un hijo y lo hacen pasar como que es el hermano, y cuando es adolescente se entera que la madre no era la hermana sino la madre. Y así, exacto. También son constitutivas de la subjetividad de una persona. Estaba pensando si podía ser también otro tema. También es otra temática, por eso yo quería tocar hoy este tema, por si ven algo que quieren trabajar por eso me parecía que trabajar las problemáticas, maltrato infantil también era importante para pensar problemáticas. Sí, sí. Y eso que decís de sustitución de la identidad, sí, a veces crían, lo que pasa es que en ese caso lo que hay no es secuestro, es solamente sustitución de la identidad, de lo que vos me hablas, Gaby. Porque en realidad se cría en su familia de origen, pero no conoce su situación real. Exacto. Bueno, pero hay muchos y no solamente ese, pero voy a que no solamente necesariamente tiene que ser de la dictadura, sino de otro tipo también. No, por eso hoy te estoy hablando de estas cuestiones, te estoy hablando de que hoy lo podemos relacionar con otras situaciones. Bien, buenísimo. ¿Sí? Sí, con la trata también. Bueno, hoy también lo podemos trabajar con la trata. Y nosotros, que también ustedes van a ver que hay un protocolo de trata, nosotros como educadores trabajamos en la prevención de trata. El protocolo habla de que hay 3 tipos de prevención: primaria, secundaria y terciaria, y los docentes, la institución educativa, solo hace lo que se llama prevención primaria, así como desde ESI hacemos prevención del abuso sexual, también hacemos desde ESI la prevención primaria de lo que es la trata de personas, ¿no? Y si ustedes piensan, desde que son chiquitos los nenes, nosotros les vamos diciendo que no tiene que hablar con desconocidos, que no se tiene que acercar a autos desconocidos. Es decir, a eso me lo han dicho a mí desde chiquito y hoy sigo escuchando a los padres y lo seguimos trabajando con los nenes. Y es una forma de prevenir la trata, ¿sí? De prevenir estas cuestiones de secuestro. Bueno, cuando hay maltrato infantil, yo les decía a ustedes, tenemos el protocolo, Sí. y el protocolo es,
en maltrato infantil no hay protocolo, hay en violencia familiar, pero en maltrato infantil tenemos que tener claro que siendo menor, las denuncias se hacen a la Defensoría o al COMNAF, ¿sí? Yo siempre digo, siempre me tiro para la Defensoría primero, porque el COMNAF está saturado, pero hay que hacer la denuncia. Puede ser que vayas a hacer la denuncia a la Defensoría y te digan, hacé la denuncia en la comisaría del menor y la familia. ¿Saben todos dónde está la comisaría del menor y la familia? Bien. Y está bien porque la comisaría del menor y la familia, yo me tengo que acostumbrar que nunca se hace exposición, sí se hace denuncia. Y las denuncias se hacen y se piden siempre una copia. Automáticamente la comisaría del menor da curso y hace llegar a la Defensoría y por ende a los juzgados de familia las denuncias que hacemos. Algo que les tengo que decir es esto, yo me entero de algo que tenga que ver con maltrato y al que le tengo que informar es al directivo de la institución. ¿Me pueden seguir hasta ahí? ¿Qué pasa si el que va a hacer la denuncia va a ser el directivo de la institución? Pero ¿qué pasa si el directivo de la institución no la hace? Y la hacemos nosotros, gente, como docentes. No podemos dejar que nuestros niños y adolescentes sigan sufriendo. Entonces uno tiene que dar ese de mi parte no, me pareció el muy completa, me darles pareció la clase. un respiro a esos chicos y una ayuda, porque si Sí, nos sí. cuentan, y eso grábenselo en sus cabecitas, si un niño o adolescente les cuenta una situación de estas, es porque les tiene confianza y está pidiendo ayuda, ¿sí? Entonces no podemos dejar esas cosas sin ver. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta. Si me dejan ahí mí sigo hablando, busco el protocolo, pero ya van 2 horas y ustedes tienen vida. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Algún comentario que hacer? ¿Fui claro? ¿Fui clara en todo? Funes, usted. Sí, no, yo para ordenarnos, digamos. Porque la viste más que de la lo que las mías son preguntas. cordobesa por ahí me ubica de a rato. Yo te ordeno un poco, perdón, Graciela. Disculpa. No, está perfecto. Entonces, digamos, nuestras compañeras, pues yo ya te planteé la temática con la que iba a trabajar. El resto también debería escribirte a vos Sí, por privado. ya me fueron diciendo por privado las temáticas. Sí. Bien, varias, ok. Sí, porque por ahí algunas de las chicas estaban esperando tipo un listado de temas, Bien, eso, pero yo- no, bueno. Bueno, ahora que yo ya he salido de lo de Jorge, yo... No, sí, se entiende, pero obvio. En problemáticas, chicas, yo por ahí pienso, chicos, perdón, todo lo que tiene que ver con fracaso escolar y deserción es un tema interesante. Este tema de maltrato, o puedo tomar abuso sexual o violencia familiar, son temas importantes, son temas interesantes para trabajar. La discapacidad, la inclusión de personas con discapacidad en la institución escolar también es un tema interesante para trabajar. Si pienso, la violencia familiar también es un tema importante para trabajar. Las cuestiones de género también son temas importantes para trabajar, porque esa es una problemática que atraviesa el sujeto y que tiene, obviamente, todas estas problemáticas influyen en su constitución como sujeto, y ahí no nos tenemos que olvidar de esto, que nosotros vamos a hablar del sujeto de la educación, de su subjetividad atravesado por la problemática que trabajemos.
La cuestión de género también. Otro tema que también es importante, que es lindo para trabajar, son las distintas configuraciones familiares. Otro tema que también es lindo para trabajar es la teoría del etiquetado. El etiquetamiento, qué pasa con estos sujetos que son etiquetados a lo largo de su vida, cómo van construyendo su subjetividad. ¿Qué más podemos trabajar? Podemos... Profe, Sí, decime. no, quería preguntar respecto al material con el que tenemos que trabajar. Sí. ¿Se busca en cualquier lado? Yo te voy a dar material de base. Te voy a dar material de base. Si tengo otro material, también te lo voy a pasar. Lo vamos a pasar al... Yo necesito que vayan definiendo las temáticas para ver el material que tengo, porque yo tengo material digitalizado, que hablaba con una de tus compañeras en la semana pasada, y a su vez tengo libros. Entonces, yo no he digitalizado, pero no tengo problema en que pasen por casa a buscar los libros, ¿eh? Nos organizamos y presto. Podemos trabajar. Es decir, primero vemos qué material, cuál es el tema, y de acuerdo al tema vamos buscando. Un tema que yo sí tengo que marcarles es que no hagan un copio y pego de nada, ¿sí? Lo que se tiene que ver es producción de ustedes, ¿sí? Que yo pueda agarrar un ejemplo de un ensayo para mirarlo y guiarme, puedo hacerlo. Lo que no puedo hacer es transcribir eso, ¿se entiende? Graciela, para delimitar el tiempo y el espacio de la problemática, Sí. exactamente cómo lo haríamos a eso. Suponte que yo hable hoy de la integración, de la inclusión de alumnos con discapacidad en la escuela secundaria en Concordia hoy. ¿Se entiende? Delimité el tipo de discapacidad, suponte parálisis cerebral, por suponte. Si pueden ser incluidos alumnos con parálisis cerebral en las escuelas. ¿Es posible la inclusión de alumnos con parálisis cerebral en las escuelas secundarias de Concordia? Hoy limito a un tiempo y un espacio, a un nivel, a una patología. ¿Me entienden? Tiene que ser muy claro, porque si yo